Me llamo Víctor y bueno, soy de España. Me dedico al trading, que es lo que me apasiona ya desde hace 10 años y bueno, pues además muchos me conocen porque también ofrezco, bueno, doy formación. Me caracterizo porque opero delante de los alumnos todos los días demostrando esa rentabilidad y creo que es la mejor forma de enseñar. Así que bueno, pues consigo hacer mi trading a la vez que enseño. Y en mi tiempo libre, bueno, pues lo que me gusta realmente es viajar y comer bien. Son, digamos, que los dos de los placeres que me permito todo lo que puedo. Eh, Llegué al trading, bueno, pues como muchos, ¿no? Siempre andamos buscando mejorar una situación, bueno, pues en el que podamos mejorar tanto económicamente como muchas veces, bueno, pues porque no nos gusta nuestro trabajo. En mi caso particular, como en muchos otros casos, simplemente, bueno, me había formado, tengo estudios universitarios y además de ello, bueno, pues me hice un máster en dirección de empresas, pero bueno, después no pude aplicar ese conocimiento, entonces al final opté por el trading, que realmente era otra de las materias que me apasionaba. Comencé en 2010, 2011, ya no me acuerdo, uno de esos 2 años, y bueno, pues como muchos empezamos operando el SP500, que es el mercado más líquido, creo que es el mejor mercado para también comenzar formándose. Y bueno, pues me especialicé en la acción del precio y el volumen. Operando durante hasta que, bueno, a partir del tercer año, digamos que comencé a ser rentable, no a vivir del trading, pero sí comencé a ser rentable y comencé, bueno, pues a operar un instrumento financiero que se ajusta bastante más a lo que hago yo, que es el Nasdaq. Me gusta especialmente porque considero, que se mueve más, tiene mucha más volatilidad y considero que es mucho más fácil ganar unos pocos puntos en un mercado que se mueve mucho en lugar de un mercado que, bueno, pues que digamos que los rangos son mucho más pequeños, pero bueno, que ambos mercados son terriblemente buenos. Bueno, pues mi estrategia, tengo una estrategia que es tendencial, así que es básico en mi situación esperar a que el mercado, bueno, pues comience a desarrollar una estrategia para poder posicionarme en las correcciones. Lo que intento es buscar agotamientos en la corrección para poder incorporarme a favor de la tendencia. Hago scalping, no me gusta, me gusta el day trading, el swing, pero no lo practico porque el scalping se ajusta mucho más, vamos a decirlo, a mi personalidad. Ahora, como os explicaré, bueno, tengo, digamos, que unas limitaciones como muchos traders y en mi caso es no dejar correr el beneficio. Por lo tanto, utilizo stops muy ajustados, es decir, que hay que limitar muchísimo la pérdida y como voy a hacer salidas, digamos, que tempranas, es decir, que gano bastante en dólares, pero no dejo correr muchísimo el beneficio en cuestión de puntos, por lo tanto ajusto mucho el stop. Y nada, simplemente pues un sistema tendencial basado en la acción del precio y el volumen. Mi mayor éxito en el trading, vamos a decir que sea la consistencia, porque nunca he tenido un día, digamos, de haber dado un pelotazo que haya sido memorable, de decir, madre mía, lo que he ganado hoy. Ha habido muchos días buenos, pero no tengo un día que pueda recordar especialmente. A lo mejor algún día haya habido alguna noticia importante, memorable, bueno, pues a lo mejor me acuerdo de ese día, pero tampoco han sido unos resultados excesivamente, digamos, que para irme de vacaciones y decir, madre mía, cuánto he ganado hoy. No ha ocurrido nunca. Digamos que he tenido muchos días muy buenos, pero no un único día. Y días malos, mi peor día de trading, bueno, pues es un día que no se me olvidará. Mi mayor pérdida ha sido 6.000 euros operando el futuro del DAX alemán. Bueno, pues haciendo mi típica operativa, pero un poco de exceso de confianza me hizo, bueno, pues en lugar de entrar con 2 contratos, entré con 4, en lugar de poner un stop ajustado, lo puse de 60 puntos y bueno, pues cada punto a 100 euros, perdí 6.000 euros y además fue el día en el que hacía el aniversario de boda con mi mujer, nos íbamos a ir de viaje y esos 6.000 euros destrozaron el viaje, así que bueno, como para olvidarlo. ¿Por qué me gusta la Gauntlet o Gauntlet Minute? Yo creo que la respuesta es muy sencilla. Porque no arriesgamos nuestro propio capital y porque emocionalmente enfrentarse a los mercados sin arriesgar nuestro dinero emocionalmente es mucho más sencillo. Yo he trabajado siempre con brokers, tanto españoles como americanos, incluso con algunos de por ahí de otro continente, de otro país.
Y he tenido la mala suerte de que algún broker con los que trabajaba he quebrado. Cuando han estado en España, pues no pasa nada, nos devuelven el dinero, pero cuando han estado por ahí fuera ha sido más complicado. ¿Qué ocurre? Que cuando podemos estar operando sin arriesgar nuestro propio capital, primero, es mucho más tranquilo, no perdemos, es decir, que en día malo no es una tortura, porque realmente nosotros no hemos perdido nada, con mucho podemos llegar a perder el coste de la evaluación, y que emocionalmente es mucho más sencillo. Eso ayuda un montón. Para mí personalmente, en cuestión de dificultad emocional, cuando nos enfrentamos a los mercados, está entre operar en simulado y operar en real. Está ahí entre medias. Por lo tanto, es mucho más difícil que operar en simulado, pero más fácil que estar operando con nuestro propio dinero. Y eso nos permite obtener, o por lo menos en mi caso, muchos mejores resultados. De hecho, me permite operar incluso con más contratos, cosas que yo no hacía cuando operaba con mi propio dinero. Eso para mí es bestial. Además de que las Gaules o la Gaules Mini, yo, bueno, con la que me he financiado es con la Gaules Mini, lo bueno que tienes es que superas una evaluación, demuestras que eres rentable en esas condiciones y luego tienes una cuenta que realmente no hay normas que nos hagan perder la evaluación. Es decir, son normas sencillas, es decir, casi como tener una cuenta de trading de uno mismo. Y la primera vez que pasé una evaluación, bueno, pues es contento, ¿no? Porque realmente has conseguido tener un dinero para poder hacer trading. Así que genial. Y bueno, y ustedes, pues bueno, ustedes de EnchuTrade, la primera vez que los escuché fue porque, bueno, pues tengo alumnos y todo el mundo conoce algo y me hablaron de EnchuTrade y al final fue probarlo y me decidí y aquí estoy. Lo más importante es que cuando seleccionemos una de estas cuentas realmente se ajusten a nuestro trading. Para mí es que son perfectas porque como hago scalping no tengo ningún problema incluso con el drawdown o la pérdida máxima diaria. Realmente si llego ahí es porque ha habido un día de la locura, es decir que no, o sea, se ajusta bastante, por lo tanto difícil, la mayor dificultad que puedo encontrar o un error que he podido cometer en alguna ocasión es querer estar financiado en el menor tiempo posible. Y hablando con mis alumnos también es algo que les ocurre, es decir, realmente cuando están a punto de financiarse, o bueno, sabemos que nos tenemos que financiar en 15 días, pues ¿qué ocurre? Que llevamos 12, 13, 14, queremos conseguirlos y nos olvidamos de que nos quedan más días o que podemos incluso renovar la suscripción y continuar, no hay ninguna prisa. Y ahí es donde cometen muchos errores. Intentamos esa ansiedad, nos ponemos unos objetivos que no existen, somos nosotros los que nos ponemos esos objetivos, nos ponemos presión y ¿qué ocurre? Que cuando nuestra habilidad no está acompañada, bueno, mejor dicho, esas expectativas no están acompañadas de nuestra habilidad, bueno, pues realmente así es muy difícil, si no casi imposible. La parte más difícil en los últimos días de la evaluación es que estás a punto de conseguirlo y en esos momentos hay mucha más presión. Emocionalmente tenemos una presión que realmente esa presión, como digo siempre, es la que nos hace que demos un mal paso y hagamos algo que sabemos que no tenemos que hacer, como quitar un stop o intentar, bueno, pues el mercado nos está diciendo que casualmente esa operación ya no tiene que ir o tenemos que cerrar y seguimos dejándolo. Es decir, realmente nos tenemos saltando nuestras normas por un exceso de expectativas y una presión añadida que nos ponemos. Como he dicho, acostumbrarse a esa situación, bajar el nivel, ir más despacio. Despacio me refiero a que no pasa nada si no ganamos nuestros 200 o el objetivo que tengamos o terminamos perdiendo, limitar la pérdida, es decir, aunque nos cueste, nos lleva algunos días más, pero lo importante es no cometer ningún error en esos momentos en los que estamos a punto de financiarnos.